principios de los años 90 en Santiago se identificaban 3 restaurantes peruanos. Hoy en día, si bien las cifras no están claras, se contabilizan que habrían más de 400. Es decir, en los últimos 20 años había un incremento explosivo de restaurantes de comida peruana que de alguna manera, ¿verdad?, expresan la importancia que tiene la alimentación, la gastronomía peruana o cómo se vincula con los procesos migratorios transnacionales de los últimos 20 años. Nosotros partimos haciendo un trabajo de investigación en la Universidad Alberto Hurtado, un proyecto interdisciplinario sobre capital social y migraciones peruanas en Santiago, y en realidad a partir de ese proyecto, en el cual trabajamos juntos, más un equipo más amplio, y en una parte de este proyecto, junto con Carolina Altamirano, que también ha participado en algunos de los elementos que vamos a presentar hoy, y Jaime Cuyanao, que nos ha ayudado con temas audiovisuales, nos fuimos dando cuenta de la importancia de la alimentación en este proyecto. No era la idea original de este proyecto de capital social, pero a partir de este tipo de datos, ¿verdad?, de la emergencia, la explosión de la industria gastronómica peruana, nos apareció cada vez que era más importante y que había que tratar de explorar qué era lo que estaba sucediendo con las prácticas vinculadas con la alimentación y la migración transnacional. En eso presentamos un proyecto que recibimos recientemente el financiamiento Fondesit, así es que estamos partiendo esta exploración con respecto a la migración transnacional peruana y alimentación. Por lo tanto, nosotros no somos especialistas estamos estrenándonos en términos de investigación con respecto a la alimentación y migración, si bien ya hace mucho tiempo que gustamos de los platos y la cocina peruana. La próxima, por favor. Bueno, evidentemente lo que nos interesa es tratar de explorar la relación, ¿verdad?, entre alimentación y proceso de construcción de identidad. Este es un vínculo que en la antropología ha sido largamente trabajado. Ahora, más bien, nuestro interés es explorar cómo se vinculan prácticas gastronómicas o de alimentación con la migración transnacional y cómo, ¿verdad?, ambas se comunican para la construcción de una identidad de tipo transnacional. ¿Puedes cambiar la próxima, por favor? La idea, como modelo conceptual, es tratar de acercarse a la experiencia que articula, ¿verdad?, estas prácticas con la comida y la migración. Es decir, cómo estos dos campos construyen un tipo de experiencia que estaría siendo fundamental en la construcción de estas identidades de tipo transnacional, en esta mutua dependencia. La próxima. Para hablar un poco de la migración peruana a Santiago, hay que tomar en consideración de que Perú ha devenido los últimos 20 años en un país de emigración, principalmente en migración hacia los países del norte, como Estados Unidos, Europa, y evidentemente Chile ha recibido un importante flujo como país vecino, donde en el año 2004 se contabilizaban, según la Embajada de Perú, cerca de 80.000 ciudadanos peruanos en Chile, de los cuales cerca del 70% habitarían en Santiago. Estamos hablando de una población de cerca de 60.000 personas. Eso es el año 2004, han pasado, ¿verdad?, ya prácticamente 8 años, es un flujo que se ha incrementado en el último tiempo, por lo tanto es posible que en los datos del próximo censo, ¿verdad?, muestren un incremento de esta población. Originalmente o inicialmente en este proceso de los últimos 20 años, la población migrante se fue asentando en sectores centrales de la ciudad, principalmente en 3 comunas se concentraba la población, las comunas de Independencia, Recoleta y Santiago Centro. Y de alguna manera también se empezó a ocupar un espacio que había sido abandonado en los últimos 20, 30 años en Santiago, y se empezó a rehabilitar este espacio y se empezó a revitalizar con producto de la migración. Especialmente a partir de no solo la concentración residencial, sino también del surgimiento de toda una serie de comercios, ¿verdad?, y emprendimientos que algunos autores le llaman economías de la nostalgia, que están vinculados con centros de llamados, restaurantes, comercios, ¿verdad?, vinculados con alimentación, productos que recuerdan o que generan un vínculo con las sociedades de origen. Este es un tipo de migración, lo que estamos observando hoy en día es un tipo de migración transnacional que básicamente se define
por un tipo de migración donde los actores que migran o que se mueven construyen relaciones con los actores o los miembros de sus comunidades que han quedado en los países de origen. Es decir, la migración transnacional lo que caracteriza es conexiones, ¿verdad?, entre los que se han ido y los que se han quedado. Muy distinto a lo que se entendió como proceso de migración internacional durante el siglo XX, que era básicamente esta idea de que un grupo de personas dejaban sus países de origen y no volvían nunca más. Digamos. Esta es la idea de los transnacionales, el ir y venir pasando por sobre las fronteras de tipo nacional. La próxima. Sobre el tema de los estudios sobre alimentación y migración, habría que plantear de que básicamente hay dos campos donde se mueven estos estudios. Uno tiene que ver con la alimentación o la gastronomía como estrategias de inserción de la población migrante, es decir, el caso que mencionaba al principio de la emergencia de un paisaje de restaurantes, ¿verdad?, como emprendimientos que permiten una inserción económica a la población migrante, dando forma a lo que en estudios de migración se conocen como economías étnicas, ¿verdad? Es decir, las personas arriban a un lugar y pueden acceder a un mercado del trabajo que está étnicamente o por un origen, por una adscripción de origen, ¿verdad?, está mediado, digamos. Es decir, y eso claramente hoy en día en el caso de los restaurantes peruanos es muy claro porque la mayoría de los trabajadores de estos restaurantes son de origen peruano. Ese es un campo muy explorado en el tema en este vínculo, ¿verdad?, entre alimentación y migración, entendiendo especialmente los emprendimientos gastronómicos como estrategias de inserción. El otro campo importante tiene que ver de investigación, tiene que ver con los cambios en los patrones de alimentación, cambios de gusto, ¿verdad? Y bueno, todos los procesos de distinción que se producen al interior, tanto de las poblaciones que migran, ¿verdad?, que tienen que adaptar ciertas prácticas, van incorporando ciertos elementos, como de las poblaciones en las sociedades de acogida, ¿verdad?, que también incorporan, hibridizan, mestizan, ¿verdad?, prácticas alimentarias. Eso, podríamos decir que esos son como los dos grandes campos de estudio donde se vincula el tema de la alimentación con migración. ¿La siguiente? Bien, nosotros estamos un poco, como estamos empezando este proceso de investigación, tenemos un modelo que vamos a ver si funciona, ¿verdad?, para explorar esta relación entre migración y alimentación, que es un poco distinto a estos dos campos. A nosotros lo que nos interesa ver esta relación entre migración y alimentación, la formación, ¿verdad?, la exploración de esta experiencia que se forma en esta relación, es entender esa experiencia en el contexto de un acontecimiento. Acontecimiento entendido como una situación social donde se ensamblan, ¿verdad?, elementos que tienen dimensiones diversas, como dimensiones de orden material, simbólico, discursivo, sensitivo, por supuesto que en el caso de la alimentación es fundamental, de memorias, ¿verdad?, que se activan. Es decir, un acontecimiento entendido como una situación social específica donde se ensamblan todos estos elementos. Los acontecimientos se producen en un tiempo-espacio específico, son contextuales, ¿verdad? Tiempo-espacio, es decir, tienen una duración, tienen una estructura donde se ensamblan estos elementos. La forma en que uno puede leer, si entendemos, ¿verdad?, esta relación entre migración y alimentación como un acontecimiento, la forma de observarlo es, nosotros lo escogemos así, la idea de performance. Es decir, la performance, el acontecimiento leído como performance es lo que nos permite entender una suerte de experiencia encapsulada, que sería esta experiencia del vínculo entre alimentación y migración. La idea de la performance, que viene originalmente, ¿verdad?, del arte, es la idea de una estructura de hechos, de sucesos, de relaciones que tienen un principio y un fin. Se produce una estructura, ¿verdad?, y que de alguna manera, como se decía originalmente, expresa una cultura. En este caso, podríamos decir que un hecho performático expresa una identidad, ¿verdad?, en una estructura de acontecimiento. No obstante, las performances, y esa es la parte que más nos interesa, no es solo la expresión, ¿verdad?, ¿verdad?, plana respecto a un contenido o a relaciones preexistentes, es decir, no es como una representación teatral donde hay un guión que se ejecuta, sino que las performances también son una acción creativa.
En las performances se está pensando también la cultura, es decir, no solo expresión de la cultura, sino también se está pensando, se están construyendo nuevas relaciones, se están construyendo nuevos vínculos, nuevas conexiones, nuevos significados, ¿verdad? Nuevos tipos de articulaciones. Por eso, en una segunda etapa, podríamos decir, la performance no es solo la expresión de la cultura, sino que es agencia de la cultura. Ese es más o menos el marco que queremos explorar en esta primera etapa y, bueno, trabajamos con algunos materiales etnográficos, ¿verdad?, vinculados con entrevistas y otro con un relato etnográfico que Ana va a pasar a compartir. Bueno, la siguiente. Bueno, nuestra investigación, como le decía Walter, se basa principalmente en la investigación que estamos realizando en el FIUC, el Alberto Hurtado, en el capital social, del capital social peruano en Chile. Hemos realizado entrevistas, que con ellas hemos construido relatos de vida y específicamente con el tema de la alimentación hemos trabajado se realizó una etnografía y estamos trabajando con material de video. Bueno, en función a estos materiales hemos planteado la siguiente reflexión, la siguiente. Bueno, hemos identificado dos tipos de performance, todo esto de forma arbitraria en relación a lo que ha ido surgiendo y emergiendo en los relatos, que hablan en torno a la experiencia en que se constituye la comida peruana en Chile preparada por los migrantes. Bueno, una performance dice relación con la construcción de fronteras, que habla de espacios de delimitación entre lo propio y lo ajeno. Todo esto vinculado a prácticas privadas que tienen que ver con la cotidianidad del migrante peruano. El otro habla de espacios de borde, en donde la comida peruana produce una performance que da lugar a espacios de intercambio. Entonces, la frontera sería la clara diferenciación entre el otro y un nosotros. Y la performance de borde habla donde hay un intercambio entre nosotros y los otros. Siguiente. Bueno, este es parte de un relato de una entrevistada en donde está un ejemplo de performance de frontera, en donde ella nos va contando más o menos cómo ella al llegar a Santiago se empezó a reunir con sus compañeras de trabajo, que eran las mismas compañeras que venían del Perú y que le hicieron nexos para seguir trabajando acá, y cómo se reunían en restaurantes peruanos y rememoraban un poco sus recuerdos del Perú, lloraban, cantaban, compartían. Es bastante repetitivo el tema del compartir, la palabra compartir dentro de la entrevista realizada. Bueno, en este acto nostálgico se actualiza su diferencia, cómo ellos se sienten diferentes pero iguales en este contexto que es ajeno, que es Santiago de Chile. Y revitalizan al mismo tiempo las relaciones que mantenían en el Perú. En ese sentido, ahí está presente el capital social. Y la comida se transforma en un alimento que articula estos recuerdos, estas redes sociales, y gatilla emociones nostálgicas que permiten el espacio de reflexión acerca de esas diferencias. Bueno, les voy a leer también un extracto de un relato que también pertenece a estas entrevistas, que habla de otra experiencia que se produce cuando un chileno invita a un peruano a comer ceviche a la Vega Central, cuando uno anda medio encañado y después de una fiesta lo invita a comer ceviche. Dice, siempre probé el ceviche peruano y cuando me traen el plato lo miré y era como si fuera pescado molido, como carne molida, eso no más, y listo, lo probé y no me gustó nada. Bueno, la construcción de la frontera, de esta performance de frontera, no solo se da entre peruanos, como lo hacía, como se ve en este relato, que son las compañeras peruanas que vienen del Perú, con las que yo estoy compartiendo. También se puede dar en la experiencia del degustar comida chilena o esta comida peruana preparada en Chile, pero no con elementos peruanos. Es ahí donde empieza, es visible el acto de extrañeza o el disgusto que puede provocar este plato. Y en este displacer de probar esta comida, también se genera este acto reflexivo de lo mejor que sabe la comida peruana con ingredientes peruanos, porque el agua es diferente, porque
no tiene los aliños que hay en el Perú. Bueno, esta sensación es una sensación individual. A partir de esta puesta en escena son los recuerdos privados los que empiezan a operar en el sujeto. Los recuerdos privados que el mismo sujeto tiene del Perú. Y esto construye un nosotros migrantes. Son privados, pero a la vez devienen en colectivo. Y eso es lo que configura la performance. La comida trae el recuerdo y es lo que no se puede olvidar. Y por eso en muchos relatos también se repitió el tratamos de cocinar comida peruana. Para no ser comido por los completos y nosotros poder comer esos completos como peruanos. Es ahí donde se configura el sujeto migrante. O sea, sigo siendo migrante porque trato de cocinar comida peruana. Bueno, siguiente. Bueno, ahora voy a pasar a compartir parte de un trabajo vinculado a la Fiesta Nacional Peruana, que se puede entender como una performance de tipo borde. La Fiesta Nacional Peruana se celebra el 29 de julio y lo central de este evento es que es una muestra culinaria. En este año se realizó en la Feria Quinta Normal y se da todo en torno a la venta y consumo de comida peruana. Siguiente. Bueno, este es un llamado que hizo el embajador en esta performance pública como espectáculo y dice relación con esta performance de bordes que nosotros hemos identificado y tiene que ver con cómo nosotros también pudimos observar en esta fiesta nacional cómo la comida sale del lugar de lo íntimo, de la cotidianidad y se transforma en este gran espectáculo en esta feria, abriendo paso al intercambio sensitivo al otro, al chileno, que puede en esta comida experimentar los sabores del Perú. Y ese es el aporte al que hace referencia el embajador. O sea, pórtense bien, lo positivo de nuestro estar aquí en Chile es aportar con algo en este espacio y este aporte de la comida peruana. Y a partir de este engranaje que es la comida, se va construyendo lo nuestro que nosotros podemos mostrar y del cual nos sentimos orgullosos. Portarse bien implica en este acto performático mostrar a partir de la comida peruana lo positivo de la migración. En este sentido, así como hablaba el colega que expuso anteriormente, la comida se transforma en un elemento de prestigio nacional. Esta fiesta… siguiente. Bueno, esta fiesta evoca a su vez la gran muestra gastronómica peruana Mistura, que, bueno, como también hablaba la expositora anterior, es expresión de esta cocina novoandina que se quiere tomar como un elemento de exportación de lo que configura la identidad nacional peruana. En realidad, lo que es la fiesta nacional aquí en Chile es traer este orgullo nacional peruano a este espacio. Bueno, esta feria ha sido tan exitosa en Perú que se ha querido exportar a otros países. Y esta idea de exportación es apoyada por el Estado. Y es lo que se quiere mostrar, nosotros, lo que somos, lo nuestro. Bueno, siguiente. Este es el caso de la Inca Kola, que tiene la Inca Kola que se vende en Chile, tiene el logo del gobierno del Perú. Es lo que promociona el Perú, es este producto de exportación, la comida, como engranaje de este ser peruano. Bueno, ahora nosotros queríamos mostrarle un video que forma parte de nuestro trabajo de investigación. No es un documental, pero fue preparado para esta instancia. Espero que se valore en ese sentido. Y 5 minutos. ¿3 minutos? 3 minutos. Y es como pone en escena la peruanidad lo que nos interesa. En mi casa, ahora nos vamos a las fiestas de Perú a conocer. Vamos a ver qué tal es.
lo que es platos fundamentales, como el pan aquí en Chile, el arroz. Sabes que el arroz no puede faltar, arroz con todo. Es como el pan en Chile, que no puede faltar ni en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la cena. Y platos típicos, no sé, las comidas criollas, que es la huancaína, ají de gallina, el caucao, papa rellena, hartas cosas en verdad, muchas. Y eso, ¿verdad? Todo eso. ¿Eso qué es lo que es? Tamales. Mira, estos tamales, ya son picarones. Se hacen de harina y de amarillo como la sopaipilla, pero no sé, son ricas. Sí, son ricas. La belleza de sus cosas en el mundo sin igual, y la tierra generosa fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera que la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú. Coca-Cola helada por este lado y Coca-Cola helada. Hay Coca-Cola helada por este lado y Coca-Cola helada. Ese es el panetón que se come en Navidad, es como el pan de Pascua, ¿verdad? Pero ese es el panetón que se come en Perú. ¿Cómo se llama? Panetón. Es lo mismo que si fuera pan de Pascua. Hay Coca-Cola helada por este lado y Coca-Cola helada. Esa cremita está para la huancaína. Ahí hay pollo con la huancaína. Y esa es sopa seca. ¿Cómo se llama ese plato, perdón? Carapulcra, es con papa seca. Ultra. Carapulcra, pero con papa seca. Lleva cerdo, carne de chancho. Carne de chancho. De dos sabores, tengo cerdo y pollo. Voy a acompañar con mote, con choclo, camote, papa, yaba. Esto se supone que se hace debajo de la piedra, como hacen en Durán, acá en Chile. Y lo mismo, debajo de la piedra. Y es pachamanca, lleva de todo. Papa, carne, choclo, de todo. ¿Y es dónde? ¿De qué Eso parte? va a ser. Y acá están los típicos frijoles con arroz, y ese es el seco. La cosa que está pensando el marido de García, ¿no? Que vive en la sala como le cobre la mano. Bueno, ese es el video que nosotros les presentamos y bueno, la persona que aparece aquí lleva 16 años aquí en Chile y es primera vez que asistía a esta fiesta. Esta fiesta es bastante masiva, van más de 50.000 personas este año fueron. Y lo que a nosotros nos interesa de esta performance principalmente es la puesta en escena y cómo se comunica la peruanidad a los chilenos en torno a la comida. Sí, bueno, para terminar, efectivamente esta idea de acontecimiento que permite explorar en la construcción de una experiencia que es puesta en escena, ¿verdad? Que es expresada, que es puesta en relación en lo que podríamos denominar como acontecimiento bisagra, como un acontecimiento que abre, en el caso de la performance como borde, que sería el caso de la fiesta nacional, o un acontecimiento que cierra, que sería esta idea de la performance como frontera, ¿verdad? Que delimita claramente entre nosotros y los otros. Eso, básicamente. Muchas gracias.